Bienvenidos a la sección de entrevistas por los 25 años de la especialidad. Nos acompaña Jacqueline Fox, quien está aquí para contarnos un poco más acerca de su trayectoria en el periodismo. ¿Qué tal, profe? ¿Cómo está? Bien, gusto de estar con ustedes. Bueno, en primer lugar, muchas gracias por estar aquí con nosotros. Y quería un trabajo en el que sintiera que contribuyera al país, porque era un momento de crisis espantosa en todo sentido. Yo tenía 3 opciones cuando era estudiante, pero elegí periodismo principalmente porque me parecía que en las otras opciones que yo quería estudiar no iba a encontrar trabajo. Entonces, guía de turismo en un momento de terrorismo, de crisis económica. Mis padres me pusieron una cara de estás mal de la cabeza, ¿no? Y sobre las otras no dijeron nada. O sea, literatura decidí yo que no, porque me iba a morir de hambre. Y derecho y trabajo social, como que no, o sea, si bien pensaba que podía contribuir estudiando esas carreras, no eran ámbitos muy cercanos a mí. Yo no conocía personas que trabajaran siendo trabajadora social, ni tampoco abogados. Y lo del periodismo sí lo veía una actividad un poco más próxima, con la que yo estaba un poco más familiarizada. Y entonces no hubo mayor comentario cuando yo decidí postular a una facultad de comunicación. Entonces, yo empecé a trabajar en prácticas aún siendo estudiante. En algún momento trabajé un verano en un programa de Panamericana Televisión que era sobre noticias para agricultores. Era asistente de producción y después en 7º ciclo fui practicante en el comercio. Después de la práctica me quedé trabajando en el comercio. Estuve casi un poco más de 3 años allí como redactora, editora, fotógrafa. Trataba muchas veces asuntos vinculados con el involucramiento de los universitarios en los problemas que se estaban viviendo en esa época. Por ejemplo, hubo una noticia que alguna vez publiqué en esa sección que aparentemente no era el tipo de noticia que normalmente saldría en el comercio. En la Universidad de San Marcos hubo a inicios de los años 90, hubo un grupo que se llamaba algo así como Perú Vida y Paz, que buscaba que en San Marcos tuvieran más espacio los estudiantes que se oponían a la presencia de Sendero Luminoso en la universidad, y que buscaban, por ejemplo, lo que hacían, por ejemplo, era en una jornada, un sábado, pintar las paredes de un aula en la que habían dejado pintas de Sendero Luminoso. Y ese grupo de Perú Vida y Paz existía en varios espacios, no solamente en la Universidad de San Marcos. Y yo me acuerdo un día haber ido a entrevistar a los de Perú Vida y Paz a San Marcos, porque en cierta manera lo que estaban haciendo era declararle la guerra directamente a la gente de Sendero Luminoso que circulaba en la universidad. Pero ellos decidieron que querían tener sus aulas limpias, sin esas pintas violentas de terrorismo, que querían, digamos, tener un espacio académico más seguro, por decirlo de alguna manera, ¿no? Entonces, de eso, por ejemplo, de ese tipo de experiencias, había noticias en esa sección que yo editaba, redactaba, fotografiaba. Lo único que no hacía era diagramar, diseñar, porque esa parte la hacía otra persona. Pero entonces no era necesariamente una sección ajena a la realidad, por decirlo de alguna manera, ¿no? No era una sección solamente dedicada al entretenimiento. El momento en el que yo me especializo en 2 asuntos que son como una constante más o menos desde el año 2000, que son política y conflictos sociales, es la reportería de la caída del fujimorismo y las revelaciones de todos los casos de corrupción del gobierno Fujimori a partir de septiembre del año 2000. Y entonces, del 2000 en adelante podría decir que sí hay una constante.
la época, digamos, cuando yo era estudiante y a la vez trabajaba en el comercio, en esa sección juventud, en ese momento no tuve ninguna indicación de no hagas esto o aquello. Sin embargo, en el año 99 yo era editora de una sección que se llamaba en ese tiempo Vida y Futuro, que ahora correspondería con lo que en los medios de referencia le llaman la sección de sociedad, que incluye salud, educación, género, ciencia, en fin. Y una redactora hizo un reportaje sobre el incremento de casos de tuberculosis en el Perú y fue una nota bien reporteada, todo verificado, las fuentes estaban ok, pero era el final del gobierno de Fujimori, el año 99, una época en la que el comercio se llevaba bien con el gobierno de Fujimori. Y esa nota, en cierto modo, cuestionaba el sistema de salud, ¿no? Porque lo que evidenciaba el incremento de casos de tuberculosis era que el Ministerio de Salud no estaba gestionando bien los fondos para la lucha contra la tuberculosis. Y habíamos publicado una primera entrega de esa nota, de esa redactora, y al día siguiente seguía la última parte. Entonces no me dejaron que publicara la segunda parte y ahí yo renuncié. Y básicamente era que no querían incomodar al periódico, perdón, al gobierno de Fujimori. O sea, reclamé, pero con mi reclamo no iban a cambiar de opinión y a los pocos días me fui del periódico. ¿Le fue difícil tomar esta decisión? No, pasar del 99 al año 2000. Y había mucha expectativa por el cambio de siglo, qué cosa quieres hacer en el otro siglo, qué sé yo. Y yo dije, o sea, en mi interior, yo dije, en el nuevo siglo yo no quiero trabajar en un medio donde no me dejen publicar lo que se debe publicar. Y entonces fue muy fácil irme, la verdad. No, o sea, no tenía ninguna otra oferta laboral, yo simplemente dije, me voy. Muchas gracias, chao. Ha sido el momento en el que yo me especializo en dos asuntos que son como una constante más o menos desde el año 2000, que son política y conflictos sociales, es la reportería de la caída del fujimorismo y las revelaciones de todos los casos de corrupción del gobierno Fujimori a partir de septiembre del año 2000. Yo había empezado a dictar clases de periodismo en el año 97, si no recuerdo mal, en la Universidad de Lima, en el Perú, porque cuando estudié la maestría en México era obligación de los estudiantes de maestría tener créditos de docencia. Entonces yo empecé a enseñar periodismo cuando era bastante más joven, cuando era estudiante de maestría en México. Entonces, digamos que se volvió una actividad que yo, entre comillas, podía hacer, ¿no? Si había dictado clase en una universidad, en la Universidad Nacional Autónoma de México, la universidad pública más grande de México, había dictado clase de periodismo allí, estaba dictando clase en la de Lima, y luego me convocaron de la Católica y yo en ese momento tenía disponibilidad porque no había entrado todavía, no me había reenganchado en periodismo con ningún medio después de salir del comercio. Tenía el periodismo digital, que era algo en lo que yo había estado trabajando en el comercio. Yo estuve en el equipo desde el año 96 y entonces era interesante que por primera vez se iba a dar un taller de periodismo digital y me convocaron para usar lo que yo ya sabía. Sí, por eso enseño. Si no tuviera expectativas, estaría haciendo otra cosa, ¿no? Voy a hacer un comentario tomando una conversación de hace un par de semanas con otras personas que en algún momento también han sido profesores universitarios. Y me decían, parece que los jóvenes peruanos de ahora están como en su burbuja, como que están en otra dimensión.
hay que buscar como un punto de coincidencia en la dimensión en la que están los estudiantes, el lugar donde estamos los profesores, el lugar tanto como docente como boomer, ¿no? Y hay que buscar un punto de confluencia, de coincidencia, de intereses. El eje que trabaje más, me imagino que intenta acercarse a los estudiantes en ese espacio intermedio, ¿no? Y entonces yo esperaría, respecto de los cursos que yo dicto, que están muy orientados, digamos, a la complicada realidad socioeconómica o sociopolítica que vivimos, y yo esperaría que hubiera más estudiantes de periodismo interesados por ese ámbito, ¿no? Y si hay otros que están más interesados en las series y en los animes y en la música y en la literatura, me parece genial. O sea, aplaudo, pero no se puede descuidar tampoco estos otros ámbitos que son menos sencillos de seguir, más pesados, más desagradables, más desesperanzadores. No se puede descuidar eso porque el Perú está teniendo ya demasiados años seguidos de crisis política, de crisis económica, de crisis de corrupción. Unas se superponen encima de las otras. Estábamos como que con el celular aquí tratando de seguir su recorrido, pero cuando nosotros ya hemos llegado, usted estaba en otro lado y así inmediatamente, así como que súper rápido. Sí, algunas personas que siguen mis transmisiones me han dicho eso, que cuando intentan seguirme, yo ya estoy en otro lado. Yo he tenido algunas lesiones en los últimos años que no me han permitido seguir montando bicicleta o correr como hacía antes digamos, con frecuencia, pero digamos que sí es digamos, un lado del periodismo me parece que tiene que ver mucho con que uno esté en buen estado físico, no solamente para que la cabeza funcione bien, sino porque el periodismo en la cobertura en la calle también es físico, pero en realidad sería mejor que pudiera recuperar el nivel de ejercicio o la frecuencia de ejercicio que yo hacía antes. Es necesario que uno pueda ver el tamaño de la movilización, ¿no? Entonces normalmente yo empiezo transmitiendo adelante y ahí hago, si es posible, algunas entrevistas, algunas preguntas, y a partir de cierto momento, cuando ya digamos el primer bloque ya está cubierto, ¿no? Ya se sabe más o menos cómo va, hay tranquilidad, no los están hostilizando, no les están tirando perdigones. A partir de un momento en que parece que la marcha va a continuar sin problemas, yo empiezo a retroceder para ver cuáles son los otros bloques que están caminando, dar cuenta de las instituciones, los grupos, las zonas, lo que sea, todo lo que viene hacia atrás, y para tratar de llegar hasta la punta final y más o menos calcular cuánta gente hay, ¿no? ¿Esta siempre ha sido su estrategia? Sí, o sea, cuando la policía no está atacando, sí, ¿no? O sea, lo normal es tratar de retratar toda la manifestación en 2022 y 2023, de documentar todo, porque en 2020 había un poquito más de presencia de los medios de comunicación tradicionales cubriendo las manifestaciones en el centro de Lima. Y en ese tiempo, en 2020, yo digamos que no tenía que hacer tanto esfuerzo de hacer transmisión completa de la manifestación porque veía que había otros colegas. Sin embargo, a partir de enero de este año, que he estado cubriendo casi todo lo que ha estado ocurriendo en movilizaciones en Lima, como que se volvió necesario documentar las manifestaciones por dos motivos. Primero, porque casi no había, los otros medios tradicionales no estaban, pero segundo, para que constara también de alguna manera que en la mayor cantidad de ocasiones
la violencia empezaba por el lado de la policía. He sentido que era tan importante tratar de transmitir toda la movilización completa o toda la marcha completa en lo posible, ¿no? Yo no tengo un casco profesional digamos, de estos que son de seguridad antibalas, ¿no? Ni tengo chaleco antibalas, pero el casco que uso para la bicicleta era el casco con el que yo salía a cubrir las marchas. Y varios periodistas salíamos con casco. En julio me parece que ya no llevé casco. Algo que yo he estado también mirando para decidir cuán protegida ir era también ver cómo marchan los manifestantes, ¿no? Venían de las ciudades donde la policía disparó y mató, ¿no? Entonces muchas de esas delegaciones que llegaron de regiones se compraban cascos para movilizarse en el centro de Lima. Entonces, cuando la situación era así, yo llevaba mi casco de bicicleta, muchas veces lo tenía colgado acá hasta el momento en el que ya molestaba y que la cosa se ponía fea, me ponía el casco. Pero en los momentos más complicados de este año, en enero y febrero cubriendo en Lima, todos los días iba con casco. Y todos los días en el momento en el que, digamos, no sé, pues a partir de los 15 minutos de gas lacrimógeno, yo me empezaba a ir para atrás. Y a los 5 minutos de que había muchos heridos, me iba mucho más atrás. Entonces yo no he estado en primera línea, ojo. O sea, en enero y febrero yo he estado como en la segunda línea, porque no tenía chaleco antibalas, porque mi casco tiene huecos, ¿no? Los cascos de ciclista tienen huecos, y entonces no tenía tampoco una identificación muy grande de prensa, ¿no? Como por ejemplo los colegas que cubren televisión o las radios más conocidas tienen un logo muy grande que la policía más o menos que puede inhibirse al ver algunos logos, pero los de prensa extranjera, que somos redactores, que no somos fotógrafos, que no tenemos una gran cámara, sino que estamos nada más con un soporte y un celular transmitiendo, somos muy fáciles de ser confundidos con un manifestante. Y he tenido que correr mucho para escaparme de balazos de la policía, que le tiraba a cualquiera, ¿no? Independientemente si era reportero, manifestante o transeúnte o lo que sea. Me parece igualmente importante que uno pueda exhibir una especie de ficha limpia, de recorrido limpio, ¿no? Yo recibí una foto de unos cadetes del Colegio Leoncio Prado, a los que los habían castigado desnudos en la noche en el patio del colegio. Y yo recibí esa foto de alguien que yo no conocía. O sea, yo no tengo ningún contacto en el Colegio Leoncio Prado. No, tengo, creo que solo un contacto militar en todo este tiempo de trabajo. Y esa foto del Colegio Leoncio Prado no llegó por ese contacto militar que yo tengo en todo este tiempo de trabajo. Y esa foto del Colegio Leoncio Prado no llegó por ese contacto militar que yo tengo. Llegó por un lado totalmente desconocido. Y entonces, bueno, como era desconocido, yo tenía que hacer un montón de operaciones de verificación. Pero al final, cuando ya verifiqué, la persona me dijo, muchas gracias por su trabajo de ahora y de antes, ¿no? Entonces era alguien que de alguna manera tenía alguna referencia sobre lo que yo estoy haciendo. Entonces yo no era contacto de ese señor, pero también respondiendo a la pregunta, es importante que no solamente tener contactos, sino que las personas, entre comillas, comunes y corrientes que en algún momento quieren comunicar algo, sientan la confianza de acudir a un periodista porque creen en él, ¿no? En alguna otra actividad que se me ocurra, ¿no? O sea, no tengo esas habilidades,
y no las quiero desarrollar. Prefiero seguir desarrollando las habilidades que tengo como periodista. Y tercero, porque es un ámbito de trabajo donde siempre todo cambia. O sea, no es que cambian las noticias, sino que en términos profesionales hay mucha innovación, todo el tiempo hay mucha innovación. Entonces, es una profesión en la que uno siempre tiene que estar muy activo para permanecer en ella, ¿no? No se puede quedar dormido, por decirlo de alguna forma. Bueno, profe, muchísimas gracias por su tiempo. Ha sido genial conversar con usted. Y bueno, nos vemos en una próxima entrevista. Gracias por estar aquí. Profe, muchas gracias por su tiempo. Gracias también a usted.